Vamos a dar comienzo a la reunión y vamos a presentar la reunión al Señor en oración. Con libertad, si algún hermano o hermana quiere presentar la reunión al Señor, pues que lo haga. Gracias, Señor mi Dios. Gracias, Padre mi Dios, por un día más de vida, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Te presentamos, Señor mi Dios, esta reunión. Bienvenido, Espíritu Santo, a esta casa. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Gracias, Señor mi Dios, por tener un lugar donde congregarnos, por proveer, Señor mi Dios, Padre de la gloria, este sitio, Señor, para que aquel que quiera vida eterna no se pierda, así como tú diste al Señor Jesús para nosotros. Gracias, Padre, por la vida de los líderes de esta iglesia, Señor mi Dios. Bendice esta reunión con palabra en la boca de la persona que lleve el mensaje este día. Padre de la gloria, declarando que esta ciudad es para Cristo, Señor mi Dios. Bendice esta reunión, bendice a cada uno de los que estamos aquí y a los que han de venir a apresurar sus pasos, Señor mi Dios. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar al Señor. Ya sabéis que con libertad, cuando queráis sentaros, os podéis sentar. O si queréis danzar, hay sitio para danzar. Yo no lo hago no por nada, es porque, como os he dicho alguna que otra vez, nací con dos pies izquierdos para danzar, así que... Pero hay libertad, en la presencia del Señor hay libertad. Así que vamos a alabar y adorar al Señor. Lo importante es la posición de nuestro corazón ante nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que vamos a alabar al Señor. En esta mañana vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón, porque, como dice esta alabanza que vamos a cantar, Él ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas. Sin Él no seríamos lo que somos hoy, en este día. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Dios.
extraño, fuerte, poderoso Rey. Tú estás sentado sobre Levanta tu voz y alaba al Rey. Dale gracias. Porque es tu Señor. Tú eres grande, fuerte, poderoso, bendito por los siglos de los siglos, Rey. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Y la Sabacoa, Shita, Rabatúa, Santa, la y
y alabanza al Señor Cristo. Nombre sin igual, la gloria y
lugar por permitir levantar mi voz una vez más. Gracias por todos y cada uno de estos hermanos y hermanas del Dios de Dios. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todos y cada uno de los que me han seguido. Por tu Padre hermoso, Señor. Y aquí quiero los pasos de los que han decidido, Padre. En tu mano dejo mi Señor Jesucristo. Porque tú eres nuestro único Señor y Salvador. Rey del Rey y Señor del Señor. Gracias por esa preciosa sangre que derramaste por todos y cada uno de nosotros. Por esa preciosa sangre, Padre, nos alabamos y nos glorificamos. Padre, perdona nuestros pecados, porque pecadores somos, Padre, y misericordiosos. Gracias, Padre, por este centro donde podemos reunirnos, Padre, en tu nombre, en nombre de Dios. Gracias, Padre, por este siervo fuerte y ungido por ti, Padre, por este pastor, Padre, por mi Padre, Señor, pasando, bendiciéndolo, guiándolo, dirigiéndolo en todo y cada una de las cosas, mi querido Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por su compañera, por la hermana, por mi Padre. Sigue dándole esa fortaleza, sigue poniendo esa voz para que ella te siga alabando, Padre, en cada momento y en cada instante, Padre. Gracias, Padre, también por la hermana Marucci, Padre. Sigue dándole esa fortaleza que ella tiene. Pues tú sabes cómo ella está, Padre, y para ti no hay nada de cosa. Gracias, Señor Jesús, por todos y cada uno, y no solo por la hermana Marucci, Padre, sino por todos y cada uno de esos enfermos y de las que hay, Padre. Con tu mano y gracias. Gracias, te doy, Padre, por este nuevo día, Padre, por todo lo que has hecho con nosotros, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Gracias, por esa iglesia preferida, Padre, por tu mano, Padre, por tu ver por donde estás pasando, dale fortaleza, guárdalo, confiando en tu Dios Santo, hágase tu voluntad, mi Señor, no la mía, no la nuestra, no la de Dios. Gracias por esta gran familia maravillosa del mundo entero y a donde quieras que estés. Por esos siervos fuertes y por esos pastores, Padre, hasta el fin del mundo. Gracias por esa gran familia. Gracias, mi Señor Padre, por nuestros hogares, por nuestros compañeros, por nuestras compañeras, por nuestros hijos, por nuestras hijas. Gracias, Padre, por esta ciudad de Cartagena, Padre. Gracias por España. Gracias por este mundo entero, Padre. Pues tú eres el único Señor Salvador, Rey del Rey y Señor de Señores. Tuya es la dirección, mi Señor, y tú ves cómo están las cosas, Padre. Con tu mano te ayudarás, porque sin tu ayuda nada somos. Y somos salvos porque tú lo permites, mi Señor. Muchas gracias por ser esta amigo y el compañero. Siempre estás a nuestro lado en cada momento, en cada instante, en cada segundo, en cada instante. Gracias porque si caemos nos levanta, nos echa tu mano en nuestra vida. Gracias, mi Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo mi
Gracias, bendito Padre amado, por una vez más, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por esta familia tan maravillosa, Señor. Que lo bendiga, Señor. Cada uno, Señor, de nuestras vidas, Señor, tú lo sabes, Señor. Cada uno, Señor, en qué situación, Señor, cada uno, Señor, tú conoces nuestras vidas, Dios mío. Tú lo bendiga, Señor. Te pido, Padre, Señor, por esta ofrenda, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Nadie como tú.
a ver los niños que salgan, que vamos a orar por ellos. Señor, te damos gracias por los niños que tenemos en la iglesia, Señor. Te damos gracias por estos dos niños preciosos. Te pido, Señor, que tú puedas, que a través de tu palabra ellos puedan conocerte, Señor, y puedan tener ese encuentro contigo, Señor. Que tú los protejas y los guardes en los colegios, Señor, de las enseñanzas que están dando ahora, Señor. Y tú los cubres con tu sangre, Señor. Y sobre todo te pedimos también por David, que pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo, sobre su ojo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy quiero hablar acerca de un tema que creo que necesitamos tenerlo claros para no vivir engañados, pensando que somos salvos, cuando realmente estamos caminando hacia el infierno. Yo recuerdo unas palabras de Jesús que pueden parecer sorprendentes. En cierta ocasión Jesús dijo que al final de los tiempos habría gente que diría: Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Es curioso que Jesús no les dijo, no les respondiera: no, vosotros nunca echasteis demonios en mi nombre. No, vosotros nunca hicisteis milagros en mi nombre. Jesús les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, que es verdad que echaron demonios en el nombre de Jesús. Y es verdad que hicieron milagros en el nombre de Jesús. Pero es que podemos vivir engañados y pensar que estamos haciendo las cosas en el nombre de Jesús, pero realmente estamos caminando hacia el infierno. Y sabéis, como Dios me va a pedir cuentas a mí de lo que os he enseñado, quiero despertar nuestras conciencias. Quiero que nuestras conciencias estén bien despiertas y sean sensibles para que no rebajemos el listón de santidad de nuestras vidas. Porque como dice el autor de la carta a los Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Ya podemos echar fuera demonios, ya podemos hacer milagros, podemos profetizar, podemos tener toda la manifestación, todas las manifestaciones que queramos supuestamente del Espíritu Santo, pero sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar al Señor para presentar la palabra. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, tu palabra es luz. Tu palabra no permite que haya tinieblas cuando de verdad la leemos y la meditamos, Señor, con el propósito de conocer tu voluntad para nuestras vidas. Oh Dios, yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú tomes control de todo mi ser, que tú tomes control de mis pensamientos y me ayudes a llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, para que a través de mí solo salga tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y te pido que nos abran los ojos del entendimiento para que podamos entenderla, pero que no se nos quede solo en la mente como un conocimiento teórico, sino que lleguemos a ponerla en práctica, que sea parte de nuestra vida, Señor. Oh Dios, y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia de las tinieblas. Reprendo todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo que va a intentar que tu palabra no sea recibida. Lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido que tu Santo Espíritu vivifique tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si vosotros a veces habéis oído expresiones como ser un cristiano carnal o ser un cristiano espiritual. No sé si habéis oído esas expresiones alguna vez. Yo sí las he oído y muchas veces, incluso creo que yo mismo las he utilizado a veces, entendiendo como cristiano carnal a
aquellos cristianos que viven conforme a los deseos de su carne, y haciendo referencia al cristiano espiritual como el cristiano en el que se manifiesta el fruto del Espíritu en sus vidas. Pero yo quiero que nos preguntemos, ¿el ser un cristiano carnal o un cristiano espiritual es realmente un concepto bíblico o es una invención humana en el mejor de los casos para acallar nuestras conciencias y vivir como nos da la gana? Y digo que es un pensamiento humano en el mejor de los casos porque más bien yo creo que es una estrategia satánica para mantenernos ciegos. Porque si estamos ciegos, no reaccionamos. Por más que yo encienda una luz delante de una persona ciega, la persona ciega ni se inmuta. Y Satanás usa muchas veces estas estrategias de medias verdades, de tinieblas, para mantenernos en oscuridad y que no seamos capaces de reaccionar ante la luz de la palabra. Pero para ver si realmente ser un cristiano carnal o un cristiano espiritual es bíblico, lo primero que necesitamos es tener claro qué es ser un cristiano. Porque ser un cristiano no es una persona que asiste a los cultos. Es verdad que todos los cristianos asistimos a los cultos, porque es un mandamiento del Señor. En la carta a los Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que todos los cristianos nos reunimos, asistimos a los cultos, asistimos a las reuniones de la iglesia, pero no todos los que asisten son cristianos. O por el simple hecho de asistir a las reuniones, eso no nos convierte en cristianos. Otro concepto equivocado es pensar que cristiano es aquel que un día hizo la oración de fe, aceptando a Jesús en su corazón, y ya está. Yo os invito a que busquéis en el Nuevo Testamento un solo versículo, uno solo, que diga que es cristiano aquel que ha hecho la oración de fe y ya está. Como os decía antes con el tema de la asistencia a las reuniones, todo cristiano ha hecho la oración de fe. Todo cristiano ha invitado a Jesús a entrar en su corazón. Pero no todo aquel que ha hecho la oración es cristiano. Esto tenemos que tenerlo muy claro, para no engañarnos. Porque el hecho de que en un tiempo pasado hicimos la oración de fe aceptando a Jesús en nuestro corazón, no nos convierte en cristianos. Vamos a ver lo que implica ser cristiano, o qué es lo que de verdad identifica a una persona como cristiano. Y lo podemos ver en las palabras del Señor Jesús a Nicodemo. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5. Cuando lo encontréis, por favor, lo podéis leer. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Uno no es cristiano por lo que hace. Uno no es cristiano por lo que hace, sino por su nacimiento. Porque cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa morir a mí mismo para que Cristo pueda vivir en mí. Y en consecuencia la vida de Cristo se manifieste en mí. Algunos toman esto que acabo de decir, de que uno no es cristiano por lo que hace, sino por su nacimiento,
Algunos lo usan para vivir de cualquier manera, diciendo que ellos son cristianos, porque el ser cristiano no depende de lo que uno hace, sino de su nacimiento. Pero esto no es más que una simple justificación para vivir de espaldas a la voluntad de Dios. Y quien diga eso es porque realmente no ha nacido de nuevo. Es porque Cristo no controla todavía su vida, sino que se deja de llevar por los deseos de su carne. Yo quiero que nos preguntemos hoy, ¿se puede ser cristiano y vivir conforme a los deseos de la carne? Porque esto es ser un cristiano carnal. La palabra lo dice, cristiano carnal, cristiano que vive conforme a la carne. Y esta expresión se emplea mucho. Pero ¿puede realmente un cristiano vivir conforme a los deseos de la carne? ¿Se puede haber nacido de nuevo y seguir practicando las obras de la carne? Antes de seguir, quiero marcar una diferencia que necesitamos entender bien para no confundir los conceptos. Una cosa es vivir practicando los deseos de la carne y otra cosa muy diferente es que de vez en cuando la carne me arrastra a cometer pecado. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es vivir siendo esclavo de la carne. Una cosa es vivir practicando los deseos de mi carne y otra cosa es vivir en santidad, pero por mi naturaleza débil y humana que tengo, mi carne de vez en cuando me arrastra al pecado. Esas son dos cosas muy diferentes y de lo que yo estoy hablando en esta mañana es de aquellos que dicen ser cristianos y viven practicando los deseos de la carne. ¿Es posible ser cristiano y vivir practicando las obras de la carne de forma habitual? Esto es imposible. Porque si yo no he crucificado mi carne con sus pasiones y deseos, no soy un cristiano carnal. Simplemente no soy cristiano. Y es posible que alguien que me esté escuchando pueda considerar que soy un extremista radical. Pero quiero deciros que simplemente me estoy ciñendo a lo que dice la Biblia. Y la Biblia es verdad que es extremista y radical, porque Jesús fue extremista y radical. Jesús dijo, el que conmigo no recoge desparrama. No hay término medio. No puedes andar recogiendo con él y desparramando a la vez. El que conmigo no recoge, desparrama. Y en otra ocasión dijo, el que no está conmigo está contra mí. No hay término medio. El cristianismo implica la radicalidad en contra de la carne y en contra del pecado. Es una artimaña diabólica el que se haya introducido en las iglesias el concepto de cristiano carnal, porque no existe el cristiano carnal. O somos cristianos o no lo somos. O somos cristianos porque hemos nacido de nuevo y en consecuencia la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, o simplemente no somos cristianos y por tanto lo que se manifiesta en nuestra vida son las obras de la carne. Pero son dos cosas absolutamente incompatibles, el ser cristiano con el vivir practicando las obras de la carne. Yo sé que esto que estoy diciendo choca con algunos principios teológicos muy extendidos entre los cristianos. Pero la base de mi predicación y de mi enseñanza no son los conceptos o los principios teológicos establecidos por los hombres, sino lo que dicen las Escrituras. Y Dios me va a pedir cuentas a mí de lo que yo enseño, de que si lo que yo enseño se ajusta a la palabra de Dios o no, si es una simple corriente teológica o no. A mí no me importan las corrientes teológicas, me importa lo que dice la Escritura. Y la Escritura es muy clara al respecto. Hay muchísimos pasajes que confirman que no se puede ser un cristiano carnal, porque el cristiano carnal realmente no es cristiano, porque no ha nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo manifiesta la vida de Cristo de forma natural en su vida. Muchas veces os pongo el ejemplo de un árbol frutal, por ejemplo un naranjo. ¿Qué tiene que hacer un naranjo
para dar naranjas. A ver, ¿alguien puede decirme qué tiene que hacer un naranjo para dar naranjas? Nada. Absolutamente nada. Simplemente crecer. Y de forma natural, el naranjo da naranjas, porque en sus genes lleva escrito que va a dar naranjas. Y nosotros de forma natural, cuando hemos nacido de nuevo y Dios ha implantado sus genes en nosotros, de forma natural tiene que salir el fruto del Espíritu y por tanto las obras de la carne tienen que desaparecer en nuestra vida. No se puede ser un hijo de Dios y vivir conforme a las obras de la carne. Por tanto, no se puede ser un cristiano carnal. Si Cristo ha sido engendrado en nuestro corazón, de forma natural, la imagen de Cristo se tiene que ver en nuestra vida, porque nuestra imagen refleja los genes que llevamos. Muchas veces os he dicho, un poco en plan de broma, que un hijo se puede parecer más o menos a su padre, porque esto depende de los ojos con que lo miran. Un hijo se puede parecer más o menos a su padre, pero a quien nunca se va a parecer es al vecino, porque sería mala señal. De la misma manera, nosotros no podemos tener los genes de Dios y parecernos a Satanás. No podemos tener los genes de la luz y parecernos a las tinieblas y vivir conforme a las tinieblas. De forma natural, cuando hemos nacido de nuevo, la imagen de Cristo se refleja en nuestra vida. Hay otra cuestión también que debemos de tener en cuenta, y es que el mundo espiritual está dividido en dos. Por un lado tenemos el reino de Dios y por otro lado tenemos el principado de las tinieblas. Y la frontera que delimita o que separa el reino de Dios del principado de las tinieblas no es una frontera física. La frontera es nuestra obediencia. ¿A quién le damos nuestra lealtad? Por lo que no podemos vivir con un pie en el reino de Dios y con otro pie en el principado de las tinieblas. Porque no podemos servir a dos señores. No podemos vivir obedeciendo a Dios como Rey del reino de los cielos y a la vez vivir conforme a los designios del príncipe de las tinieblas que quiere que vivamos conforme a los deseos de nuestra carne. Creo que ya he hablado bastante acerca del tema, así que vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y vamos a leer algunos de los pasajes a los que me he estado refiriendo a lo largo del mensaje de hoy. El primero que quiero que leamos se encuentra en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, en el capítulo 5 y versículo 24. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 24. Cuando lo encontréis, por favor, leedlo, que no os dé vergüenza. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pablo es muy claro en este versículo. Los que son de Cristo, es decir, los que han nacido de nuevo, han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Este versículo deja muy claro que solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que son de Cristo y los que no lo son. No hay personas intermedias que son de Cristo pero también de la carne. No hay personas intermedias que son de Cristo pero también son carnales. O somos de Cristo y hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos, o no somos de Cristo. El carnet de identidad del cristiano, o la señal inequívoca de que uno es cristiano, de que uno ha nacido de nuevo, no es que haya hecho una oración de fe, o no es que venga a la iglesia, tampoco es que ore o que cante bien. La señal inequívoca de que somos de Cristo es que hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y si no hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos, es que no somos de Cristo. ¿Hay algún indicio en este versículo que nos pueda llevar a pensar que se puede ser de Cristo
sin haber crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos? No. No hay ningún indicio que nos pueda llevar a pensar eso. Pablo es muy tajante. El que es de Cristo, el que ha nacido de nuevo, ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. No podemos ser de Cristo sin crucificar nuestra carne. No podemos ser cristianos y vivir conforme a los deseos de nuestra carne. En consecuencia, no existe esto que se llama cristiano carnal. Porque si vivimos conforme a los deseos de nuestra carne, quiere decir que no la hemos crucificado. Y si no hemos crucificado nuestra carne, es que no somos de Cristo. Y si no somos de Cristo, simplemente no somos cristianos. Aunque hablemos como cristianos, yo conozco a mucha gente y he conocido a lo largo de mi vida cristiana, y como pastor he conocido a mucha gente que habla el idioma cristiano mejor que yo mismo, pero que no eran cristianos, porque por el fruto se conoce al árbol. Y no es lo bien o lo mal que hablemos lo que nos convierte en cristianos. No es tampoco el que vengamos a los cultos lo que nos convierte en cristianos. Para ser cristiano hay que nacer de nuevo. Y si nacemos de nuevo, pertenecemos a Cristo y nuestra carne tiene que ser llevada a la cruz. No hay otro camino. No hay otra opción. No hay posibilidades de evadir este camino que muestra Pablo. El que es de Cristo ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Ahora quiero que leamos también lo que Pablo había dicho unos versículos antes. Vamos a leer los versículos 19 al 21 de Gálatas capítulo 5. Y manifiestas, Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Sí, hasta 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De estos versículos quiero resaltar dos cosas. La primera es que nos demos cuenta que Pablo les está escribiendo un conjunto de iglesias, por lo que sus palabras no van dirigidas a los inconversos, sino a los que hoy en día llamaríamos cristianos carnales. Estas palabras de Pablo van dirigidas a las personas que asistían a las reuniones de las iglesias y que posiblemente habían hecho en algún momento de sus vidas una oración de fe. Y digo que no van dirigidas a los inconversos porque en el tiempo en el que fue escrita esta carta, el ser cristiano no es como ahora que, bueno, no pasa nada porque uno sea cristiano. Cuando Pablo escribió esta carta, el ser cristiano era motivo de persecución, incluso de ser llevado a la arena del circo. El ser cristiano no era algo bonito. Así que la iglesia no estaba llena de simpatizantes o de personas que se hacían llamar cristianos sin serlo. Porque el asistir a las reuniones podía llevarles a la cárcel, a ser azotados y, como os decía, incluso al circo. Así que Pablo escribe a los miembros de las iglesias de Galacia y no a los inconversos. Y lo segundo que quiero resaltar es el final de estos versículos. Al finalizar las obras de la carne, Pablo dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y quiero insistir, está hablándole a cristianos. Está hablándoles a aquellos que eran miembros de las iglesias de Galacia. Y les dice que los que practican estas cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Pero no nos habían vendido la moto de que si habíamos hecho la oración de fe ya estaba todo hecho y ya nada ni nadie nos podía condenar.
Sin embargo, aquí Pablo es muy claro, y quiero insistir, donde la Biblia habla que callen los hombres, Pablo es muy claro, los que practican tales cosas, y insisto, está hablándole a cristianos, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y las cosas a las que se está refiriendo es a todo el listado de las obras de la carne que acaba de detallar. Luego Pablo en este pasaje está diciendo claramente que no se puede ser un cristiano carnal, porque los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos, independientemente de que en alguna ocasión hayan hecho en su vida la oración de fe, e independientemente de que asistan a la iglesia, a las reuniones, o de que lean la Biblia, o de que oren, o de que canten. Los que viven practicando las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Es decir, el que vive practicando las obras de la carne no es cristiano. O dicho de otra manera, no es de Cristo, porque los que son de Cristo han crucificado su carne con las pasiones y deseos. Otro pasaje clave para entender esta verdad de que no se puede ser un cristiano carnal, porque o somos de Cristo o no lo somos, o Cristo reina en nuestra vida o reina nuestra carne, pero no pueden haber dos señores en nuestra vida. Es el capítulo 6 de la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Pero para no alargarme demasiado, no vamos a leer el capítulo entero, pero yo recomiendo que leáis el capítulo entero, porque leyendo el capítulo entero apreciamos mejor el cuadro completo de lo que es ser un cristiano de verdad. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 6 y versículo 6. Sabiendo esto, que nosotros viejos hombres fuimos crucificados juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no nos sirvamos más al pecado. En este versículo tenemos exactamente la misma enseñanza que hemos estado viendo en la carta a los Gálatas. Los cristianos, porque Pablo está hablando a cristianos, tenemos que haber crucificado nuestro viejo hombre. Es decir, tenemos que haber crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos, para que nuestro yo sea destruido con el fin de que ya no sirvamos más al pecado. El que ha nacido de nuevo, el que de verdad es cristiano, no puede vivir sirviendo al pecado. Porque si servimos al pecado, estamos sirviendo a nuestra vieja naturaleza, la que era esclava de Satanás. Lo que demuestra que no hemos sido libertados todavía y que Cristo, en consecuencia, no reina en nuestra vida. Porque cuando Cristo reina en nuestra vida, somos siervos de la justicia y ya no siervos del pecado. Mientras seguimos siendo siervos del pecado, Cristo no está reinando en nuestra vida. No podemos servir al pecado y ser siervos de la justicia. No podemos ser cristianos carnales, porque o somos siervos de la justicia y ya no servimos a la carne y al pecado, o somos siervos de nuestra carne y servimos a la carne y al pecado. Y esto nos impide ser siervos de la justicia. Vamos a leer ahora los versículos 12 al 14. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo
como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. El camino, en cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Pablo sigue insistiendo en este pensamiento. No podemos ser cristianos carnales, porque si somos cristianos, el pecado ya no puede reinar en nosotros. Y no se trata de que seamos débiles o no. Se trata de tomar decisiones en nuestra vida que lleven nuestra carne a la cruz y que ya no reine en nosotros nuestra carne. Pablo nos dice a nosotros que no presentemos nuestros miembros al pecado. Es decir, que nosotros decidamos en todo momento que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Pablo nos dice que oremos para que Dios nos libre. No. Pablo dice que nosotros no entreguemos nuestros cuerpos al pecado. Que no dediquemos nuestros miembros a la iniquidad. Es algo fruto de nuestra decisión. Uno puede ser débil, pero tener una decisión de que Cristo reine en su corazón. Y cuando tenemos la decisión firme de que Cristo reine en nuestro corazón, Cristo se encarga de lo demás. El problema está cuando yo no he tomado la decisión firme de no dejarme arrastrar por el pecado y de permitir que Cristo reine en mi vida. Porque mientras no tome esa decisión, seré arrastrado por mi carne al pecado. Nosotros tenemos que tomar la decisión de que Cristo reine en nuestra vida, que todo nuestro ser esté bajo el reinado de Cristo y no bajo la tiranía de nuestra carne. Pero esto es algo que cada uno de nosotros debemos de decidir. Nadie puede decidirlo por nosotros. Y no se trata tampoco de sentimientos ni de debilidades, se trata de nuestra voluntad. Somos nosotros los que tenemos que decidir someternos bajo el señorío, bajo el reino de Cristo, para que el pecado ya no reine en nosotros y el estar bajo la gracia, como Pablo dice muy bien, no es licencia para pecar. Como algunos piensan, algunos dicen, bueno, como estamos bajo la gracia, puedo vivir como quiera, porque la gracia me alcanza. La gracia nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Cristo. La gracia actúa en nosotros para librarnos de la tiranía de nuestra carne, para que ya no nos sometamos al pecado, sino que seamos instrumentos de la justicia. La gracia no es carta blanca para pecar, sino todo lo contrario. La gracia es la que nos ha librado del pecado y por tanto ya no podemos vivir en pecado, ya no podemos vivir practicando las obras de la carne. El hecho de que el pecado o nuestra carne siga reinando en nuestra vida es un indicio claro de que Cristo no reina en nuestra vida. Porque solo puede haber un rey sentado sobre el trono. Solo un rey puede reinar en nuestra vida. Por lo que si el pecado o la carne está reinando en nuestra vida, Cristo no puede estar reinando. Y si Cristo está reinando en nuestra vida, el pecado o nuestra carne ya no pueden reinar en nuestra vida. Así que es necesario que examinemos nuestra vida para ver quién es el que está sentado sobre el trono de nuestra vida. Porque si Cristo está sentado en el trono de nuestra vida, ya no estaremos sujetos al pecado, ya no seremos arrastrados por nuestra carne, sino que seremos guiados, conducidos y dirigidos por Dios. Si Cristo está sentado sobre el trono de nuestra vida, somos verdaderamente cristianos y nuestro final es la vida eterna. Pero si quien reina en nuestra vida es el pecado o nuestra carne, no somos cristianos carnales. Sencillamente no somos cristianos y el final será la condenación eterna, porque Pablo aclara en el versículo 21 que el fin de las obras de la carne es la muerte. Para terminar quiero que leamos el versículo 22, pero ya os digo, yo os invito a que leáis el capítulo 6 entero. Vamos a leer el versículo 22 que dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
22. 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estas palabras de Pablo deben de ser el fundamento de nuestra vida. Hemos sido libertados del pecado. Las cadenas que nos ataban al pecado han sido rotas. El señorío del pecado sobre nuestra vida ha terminado y en consecuencia ya no podemos vivir sirviendo al pecado, porque el final de aquellos que sirven al pecado es la muerte eterna. Se llamen incrédulos, ateos o se llamen cristianos, no importa el nombre con que nos hagamos conocer. Los que sirven al pecado están condenados al infierno, aunque se llamen cristianos, porque para poder escapar de la condenación eterna hemos tenido que ser libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Y cómo sabemos que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios? Para responder a esta pregunta, voy a haceros otra pregunta. ¿Cómo saber que un naranjo es un naranjo y no un limonero? Para los que no somos muy entendidos en árboles. La única forma de saber que un naranjo es un naranjo y no un limonero, o viceversa, que un limonero es un limonero y no un naranjo, es cuando tiene fruto. Porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Y cómo sabemos que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios? Por el fruto que florece en nuestra vida. Porque los que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, en nuestra vida el fruto que florece, como dice Pablo en este versículo que acabamos de leer, es la santificación. Y si no florece la santificación en nuestra vida, es que aún no hemos sido libertados del pecado y en consecuencia seguimos condenados al infierno. Esta verdad que os estoy enseñando en este día debe de meternos el miedo en el cuerpo y hacernos vivir con temor a condenarnos cada vez que somos arrastrados por nuestra carne al pecado. Porque hay dos extremos que son igualmente malos. Un extremo malo, no, pésimo, es el que estoy hablando todo el día, de pensar que, bueno, yo soy un cristiano carnal, he nacido de nuevo, pero vivo en la carne. No, eso no puede ser. No puedes ser cristiano y vivir en la carne. Si vives en la carne, estás condenado porque no has nacido de nuevo. Pero no podemos irnos al otro extremo tampoco de cada vez que la carne me arrastra al pecado, pensar, uy, ahora estoy condenado. Debemos de vivir en un equilibrio. Lo que os estoy diciendo en esta mañana no es que si la carne en ciertos momentos de mi vida, por mi humana debilidad, me arrastra al pecado, me lleva a la condenación. Eso no es lo que estoy diciendo. El cristiano debe de tener la seguridad de la salvación, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Hay una diferencia muy grande entre vivir practicando las obras de la carne y el ser arrastrado de vez en cuando por la carne al pecado. Quien vive practicando las obras de la carne no ha nacido de nuevo y en consecuencia está condenado. Pero el que ha nacido de nuevo, mientras no ocurra la manifestación gloriosa de Jesús, mientras que no llegue el fin de los tiempos, nuestra debilidad, nuestra humana debilidad nos lleva de vez en cuando al pecado. Y por eso el apóstol Pablo clamaba: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie me puede librar de mi carne. Y cada vez que me descuide en lo más mínimo, mi carne va a tratar de arrastrarme al pecado. Y si en alguna ocasión la carne logra arrastrarme al pecado, eso no me condena. Y voy a decir algo con mucho cuidado y espero que no sean malinterpretadas mis palabras. Si yo estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, si yo he nacido de nuevo y en un momento de debilidad la carne me arrastra al pecado y muero en el mismo momento de estar cometiendo el pecado, yo soy salvo. Porque no me salva lo que yo hago, sino me salva la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado.
Ahora, cuando yo deliberadamente estoy viviendo en pecado, si muero estoy condenado. Son dos cosas muy diferentes y es lo que quiero que lleguemos a entender en este día. Una cosa es que yo viva practicando el pecado. Una cosa es que yo permanentemente sea dominado por mi carne que me lleva a pecar. Y otra cosa es que yo viva en santidad y en momentos puntuales de mi vida mi carne me arrastra a pecar. Por eso yo puedo vivir confiado sabiendo que soy salvo, porque yo le he entregado mi vida a Jesús. Yo no vivo dominado por los deseos de mi carne, yo no vivo arrastrado por las pasiones pecaminosas de mi carne está en la cruz. Y aunque de vez en cuando mi carne se baja de la cruz y me lleva a pecar, eso no me convierte en menos hijo de Dios. Eso es fruto de mi humana debilidad. Ahora, yo no puedo decir que es mi humana debilidad cuando vivo permanentemente en el pecado. Por ejemplo, os voy a decir un ejemplo que creo que es bastante esclarecedor. Si yo soy un mentiroso compulsivo, me estoy dejando llevar por mi carne, porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos y la mentira es parte de mi carne. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Los padres le podemos enseñar a mentir, pero aunque no les enseñemos a mentir, nuestros hijos aprenden a mentir solos, porque es algo que es propio de nuestra naturaleza carnal. Y si yo vivo usando la mentira de forma habitual como una forma de vida, soy una persona que no ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y por tanto, estoy condenado. Ahora, si yo trato constantemente de vivir en la verdad, de hablar verdad, de no mentir, no engañar, y en un momento determinado se me escapa una mentira, eso no me condena. Simplemente cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado a mi vida, me arrepiento, le pido perdón a Dios y mis pecados son borrados y olvidados. Pero debemos ir con cuidado de no dejarnos arrastrar por la mentira. Y como esto, cualquiera de las obras de la carne. Es muy diferente el que de forma permanente yo sucumba a la tiranía de mi carne, a que de vez en cuando mi carne me lleva a pecar. Espero que haya quedado claro que lo que nos condena no es el que hayamos pecado en cierta ocasión. Lo que nos condena es que no hayamos nacido de nuevo. Y la diferencia entre nacer de nuevo y no nacer de nuevo es que si hemos nacido de nuevo, Cristo reina en nosotros, por lo que ya no vivimos conforme a los dictados de la carne, sino que vivimos por la obediencia a Cristo. Y aunque a veces pequemos, el fruto que se aprecia en nuestra vida, el fruto que sobresale en nuestra vida, el fruto que se ve en nuestra vida es la santificación. Pero si no se aprecia el fruto de la santificación en nuestra vida, es que no hemos nacido de nuevo. Y en consecuencia estamos condenados. Que Dios nos bendiga, que nos dé sabiduría para examinar nuestra vida y seamos conscientes de si Cristo reina en nosotros o reina nuestra carne, para que tomemos las decisiones necesarias y oportunas en nuestra vida. Porque si estamos aquí en este día, es que aún estamos a tiempo de realizar los cambios necesarios para que Cristo reine y gobierne nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias porque tú vives en nosotros, porque tú nos has libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Tú nos das las fuerzas para crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, porque tú vives en nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos des sensibilidad para poder oír tu voz, para que cada vez que pequemos nos arrepintamos sinceramente y verdaderamente de nuestro pecado, te pidamos perdón y nos volvamos a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir de verdad conforme a tu voluntad, que no vivamos conforme a nuestra carne, que nuestra carne la llevemos a la cruz
cada día, Señor. Que cada decisión que tengamos que tomar a lo largo de nuestra vida sea dirigida, guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Yo te pido que tú gobiernes, que tú reines en nuestros corazones y que nuestra carne esté bajo tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.